gracias a Dios. ¿Qué es la clase que estamos viendo? A ver. Edífico. Mateo capítulo 16 y verso 18. Jesucristo dijo ahí: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Muy bien, hermanos, decíamos que era de vital importancia estudiar acerca de la iglesia de Cristo, debido, hermanos, a que hay muchas religiones, hay muchas denominaciones, hay muchas sectas religiosas, hermanos, que profesan adorar a Dios, que profesan, hermanos, conocer a Dios, adoran a Dios, se reúnen también cada primer día de la semana, pero hay miles, cientos de iglesias, entre comillas, y todas dicen que adoran a Dios y que van a ir al cielo. Profesan tener la verdad también. Pero aquí, hermanos, la iglesia de Cristo, la iglesia que Cristo edificó, tiene fundamentos bíblicos. Entonces estamos viendo, hermanos, bases muy sencillas, porque el hombre, hermanos, está confundido. El hombre viene personas a enseñar la verdad y dicen que tienen la verdad, y luego vienen otros diciendo lo mismo, y luego vienen otros diciendo lo mismo, y luego llegamos nosotros diciendo lo mismo. La gente dice: estoy confundido ya. ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién dice que tiene la verdad? ¿Qué iglesia es la que va a ir realmente al cielo? Y entonces, hermanos, como el hombre no sabe, prefiere mejor no reunirse, o otros dicen: a donde vayas, ahí está Dios. A donde tú vayas, ahí está Dios. Nomás reúnete, no importa en cuál. Dios ahí está en cualquier iglesia. Hermanos, ¿será cierto esto? No. Jesucristo dijo: edificaré mi iglesia. Así que, hermanos, estudiamos primeramente su origen. ¿En dónde se originó, hermanos, la iglesia? La iglesia que Cristo edificó. ¿En dónde se originó? En la mente de Dios. La iglesia, hermanos, tiene su origen en la mente de Dios. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Efesios en el capítulo 1, versículo 3 y versículo 4, miren lo que dice ahí. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esto quiere decir, hermanos, que antes que el mundo fuese, ya Dios nos había predestinado. Ya estábamos, hermanos, en la mente de Dios. Dios, hermanos, ya tenía en su mente, hermanos, el plan, cómo habría de redimir al hombre una vez que éste cayera en pecado, y todavía no estaba aquí. Pero Dios, hermanos, en su infinita bondad, en su infinito poder, antes de crear al hombre, ya ve la caída del hombre también. Y entonces comienza a crear, hermanos, un plan para redimir al hombre. Y esto, hermanos, tiene mucho que ver con la iglesia, el medio de salvación. Y lo vamos a ir viendo, hermanos, un poquito detenido. Dijimos que no íbamos a profundizar mucho en ello porque entrando el año vamos a comenzar hablando de la iglesia. Así que no vamos a meternos mucho en profundidad para dejar material para seguir estudiando acerca de ello. Pero era Cristo, hermanos, quien iba a venir a este mundo para que por medio de su sangre nosotros fuéramos redimidos. Versículo 7 ahí mismo dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hermanos, la iglesia a la cual servimos usted y yo es la iglesia del Señor. Tiene bases bíblicas, tiene fundamentos eternos. Dios propuso, hermanos, en la eternidad que la iglesia tendría existencia. Y fue así. Esto fue así. Vemos, hermanos, profecías de la iglesia. Los profetas profetizaron acerca de la iglesia. Vemos sombras, cómo Dios comienza a trabajar en ese plan eterno. Y entonces comenzamos a ver sombras de la iglesia de Cristo. Comenzamos a ver, hermanos,
sombras de Cristo mismo, y una de ellas vimos a Isaac. Vemos a Isaac, hermanos, una sombra de Jesucristo. Y lo estudiamos y lo analizamos el domingo pasado. Y hay más, hermanos. Tenemos la serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto. Es una sombra de Cristo también. Y vemos más, hermanos. Hay más. Vimos las profecías, vimos sombras. Dentro del plan de Dios, hermanos, era que Cristo viniera a esta tierra, que naciera de una mujer y que naciera también bajo la ley. Gálatas capítulo 4 y versículo 4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿verdad? Dios envió a su Hijo Jesucristo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Todos los versículos del 5 al 10. Y por medio de Cristo, hermanos, es que nos había de venir. Muy bien, hermanos. Después vimos el origen. Número 2. Después vimos el establecimiento. Vimos el establecimiento de la iglesia. Se cumple aquello que los profetas, hermanos, habían venido profetizando de tiempos de muchos años, muy atrás. Venía, hermanos, el plan de Dios caminando a través del Antiguo Testamento, a través del pueblo de Dios, cosa que no lograron ver ellos. Pero después llegamos, hermanos, a Mateo capítulo 16 y versículo 18, y Cristo mismo profetiza, porque todavía ahí no la estaba estableciendo, profetiza también que habría de establecer su iglesia. ¿Qué dijimos, hermanos, en cuanto a ello? Cuando Cristo, hermanos, anduvo en este mundo, predicando el Evangelio, muchas veces, hermanos, se refirió a la iglesia como el reino. Porque una de las profecías de Daniel capítulo 2 y verso 44 era que el Dios del cielo iba a levantar un reino que no sería jamás destruido. Bueno, hablaba de la iglesia. Reino e iglesia es lo mismo. Y Jesucristo, hermanos, habló de este reino. Mire, vaya conmigo a Marcos capítulo 9 y que lo tenga de él, por favor, lectura. Es Marcos 9:1. También de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayas visto el reino de Dios venido con poder. Fíjense bien, hermano, lo que Cristo está diciendo ahí. Hay algunos de los que están aquí que no van a gustar la muerte sin que hayan visto primero venir el reino de Dios con poder. Eso quiere decir, hermanos, que iba a haber gente que todavía iba a tener vida para ver lo que Cristo les había dicho. Que lo que les había comentado acerca de la iglesia del Señor, acerca del reino, iba a haber gente que lo iba a poder experimentar personalmente, y fue así también. También fue así. Muy bien. Mateo capítulo 4, versículo 17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Comienza el Señor a trabajar, diciéndoles, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese reino que los profetas habían venido profetizando, bueno, ya se acercó. Ya está bien cerquita. Así que arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Vimos cosas muy simples, hermanos. Vimos el lugar, vimos cuándo fue, vimos cómo fue, vimos, bueno, el año no, ¿verdad? Nos quedamos por ahí más o menos. Pero ¿en qué lugar fue, hermanos, que la iglesia del Señor fue establecida? Y son cosas, hermanos, que van a estar en nuestra mente todos los días de nuestra vida. Una de las cosas en las que debemos de prepararnos es en eso. En cosas bien principales. En que la iglesia en la cual servimos usted y yo es la iglesia verdadera porque nos respalda la palabra de Dios. Tiene bases bíblicas, tiene fundamentos eternos. Y es muy sencillo, hermanos, saber cuándo nació, cómo nació, en qué lugar se nació, en qué año se estableció, cuándo se cumplió lo dicho por Cristo. Todo, hermano, es bien importante saber esto. ¿En qué lugar fue? En Jerusalén. En Jerusalén, hermanos, ahí se edificó la iglesia del Señor por primera vez. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1 y versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria
tierra. Gracias, hermano. Aquí Cristo, hermanos, ya había resucitado, anduvo con ellos. ¿Por cuántos días? 40 días, también lo vimos. Anduvo él 40 días después de su resurrección. Y en el verso 8 les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, número 1, en toda Judea, número 2, en Samaria, número 3, y finalmente hasta lo último de la tierra. El Evangelio del Señor, hermanos, se habría de extender por todo el mundo, pero tendría que nacer primeramente en Jerusalén, profetizado también desde el Antiguo Testamento, que de ahí habría de nacer el reino. En el verso 4, hermanos, también apoya esa parte, porque dice: estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Exacto. ¿Y cuándo la recibieron? Capítulo 2. Capítulo 2, versículos del 1 al 4, ¿qué dice? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Cuándo fue esto, hermanos? El día de Pentecostés. Ahí llegó primeramente el Espíritu Santo. Estaban todos reunidos, estaban todos juntos. Y esto nos enseña muchas cosas, hermanos, acerca de la unidad que la iglesia tenía en el primer siglo. Y lo vamos a seguir viendo más adelantito. Estaban todos unidos el día de Pentecostés. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, el cual soplaba, dice, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. No eran de fuego, como de fuego. ¿Ok? Asentándose sobre cada uno de ellos. Esta era la promesa que Cristo les había dicho en el verso 8 del capítulo 1. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y este era un poder, hermanos, especial, que habrían de recibir única y exclusivamente los apóstoles. Nada más. Y esto era porque ellos iban a iniciar, hermanos, la iglesia. Iban a confirmar el reino. Muy bien. Pregunta. Cuando comenzaron a hablar en otras lenguas, ¿de qué lenguas está hablando ahí? Y en eso, hermanos, hay bastante confusión. Bastante confusión. Hablaba de idiomas. Hablaba de idiomas. Si usted lee el contexto, hermanos, y termina todo el capítulo 2, se va a dar cuenta que estaban reunidos ahí la mayor parte de las naciones. ¿Por qué era el día de Pentecostés? Habían venido, hermanos, a esa fiesta judía. Y estaban todos reunidos, y cuando comienzan a predicarles, ellos decían: ¿cómo es posible que hablen en nuestro propio idioma? ¿Cómo es posible que les escuchemos hablar? ¿No son estos galileos? Y muchos decían que estaban borrachos, ¿verdad? Y es cuando Pedro se levanta y dicen: estos no están borrachos como suponen ustedes. Esto lo dicho por el profeta Joel. Esto lo dicho por los profetas, que en aquel tiempo habría de pasar esto y esto. Y empieza el apóstol Pedro, hermanos, a predicar a partir del verso 14 del capítulo 2 de Hechos. Y cuando llega al verso 36, ¿qué sucede? Sepan pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús que les estoy predicando, al cual vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Resucitó, nos dio la promesa del Espíritu Santo, dijo que el reino habría de abrirse con poder, y eso es lo que está pasando. Por eso hablan perfectamente el idioma de cada uno de ustedes, están entendiendo perfectamente el Evangelio. Esto es todo lo dicho por los profetas. Pedro, hermanos, hizo un buen trabajo ahí, predica un gran sermón. ¿Y qué dice, hermanos, el versículo 41? Así que los que recibieron sus palabras fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Gracias, hermano. Así que
los que recibieron su palabra, los que se humillaron, porque al oír esto, dice el verso 37, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Después que les hizo ver, hermanos, el grande pecado que habían cometido con aquella persona inocente, con aquel que había crucificado sin razón y que lo único que predicaba y testificaba era la verdad, que era el Hijo de Dios y que venía a traer salvación, y ellos le crucificaron. Cuando ellos entendieron perfectamente bien, ¿cómo lo podemos hacer ahora? ¿Cómo podemos remediar nuestro error? Porque ahí estaban escuchando a lo que ya Pedro estaba diciendo, de lo que ellos habían visto del mismo Cristo. Ellos habían visto. Les habían dicho y hacían, y no entendían ahora lo que Pedro les está diciendo, quién fue y qué le hicieron. Ahora ellos, aquellos como 3,000 que se arrepintieron, y de ahí empezó. Ok. Había gente ahí que todavía no había gustado su muerte y estaban viendo venido el reino con poder, como Cristo se los había dicho. Y también estaban comprobando los apóstoles lo que Cristo les había dicho anteriormente, que habrían de recibir poder de lo alto. Esto era lo que Cristo, se estaba confirmando, hermano, lo que Cristo les había dicho. No hay otra. No hay ni una más en todo el mundo que pueda tener bases bíblicas. Por eso la iglesia que Cristo edificó es la iglesia verdadera. Es la iglesia, hermanos, por la cual Cristo viene por segunda vez. Y por eso, hermanos, usted y yo como iglesia debemos seguir al pie de la letra todos los mandamientos del Señor. Mantenernos puros, mantenernos santos, mantenernos en unidad, hacer una adoración en espíritu y en verdad. Y esto lo vamos a seguir viendo más adelante, ¿verdad? No me quiero adelantar tanto con ello, porque lo vamos a seguir viendo. Pero esto es, hermanos, a grandes pasos, a grandes rasgos, la iglesia que el Señor estableció, lugar en Jerusalén, cuando llegó el Espíritu Santo el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, y con las llaves que Cristo le había dicho a Pedro: y a ti te daré las llaves del reino. Esto fue en Mateo capítulo 16 y versículo 19, ¿verdad? Y a ti te daré las llaves del reino. Y dijimos, hermanos, que ahí Pedro abre la puerta para que entraran a la iglesia. Entraron como 3,000 personas, y más adelante en Hechos capítulo 10 también Pedro usa las llaves para abrir la oportunidad de salvación a los gentiles con Cornelio, con la casa de Cornelio. Y dijimos, hermanos, que Pedro fue privilegiado en ello porque fue quien se encargó de abrir las dos partes, tanto judíos como gentiles. Y de ahí en adelante, hermanos, la iglesia comienza a trabajar arduamente, entendiendo perfectamente cuál era la gran comisión, de ir por todas partes predicando el Evangelio hasta lo último de la tierra. ¿En qué año, hermanos, fue? 33. En el año 33. Muy bien, hermanos. ¿Preguntas, comentarios? ¿Hasta ahorita? Yo sé que hay muchas preguntas y quizás muchos comentarios. Hay mucho que estudiar en cuanto a ello, pero dijimos que esto lo íbamos a ver solamente como una introducción a lo que vamos a entrar el próximo año, estrenando el 2019. ¿Pero hay alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer? Con confianza, hermanos, lo pueden hacer. El tercer punto, hermanos. Vamos a ver la vida de los primeros cristianos. ¿Qué dice el verso 42, hermanos, de ahí de Hechos 2? Dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Gracias, hermanos. Cuando fueron bautizados, la iglesia, hermanos, entendió perfectamente que a quien había crucificado era el Hijo de Dios.
y estaban dispuestos, hermanos, a remediar ese grave error al convertirse en cristianos, entendiendo perfectamente, hermanos, que en el bautismo iban a comenzar de nuevo. Dios, hermanos, había prometido borrar todos sus pecados y comenzar de nuevo. Iban a nacer de nuevo para ser, hermanos, nuevas criaturas. El apóstol Pablo así lo enseña en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ellos, hermanos, habían entendido entonces que ahora eran unas nuevas criaturas, ahora iban a comenzar de nuevo. Había, hermanos, felicidad en ellos porque iban a comenzar una nueva vida en Cristo. Y ellos comenzaron, hermanos, una vida de perseverancia. Y esto es bien importante, hermanos, de perseverancia, de comunión unos con otros y también en las oraciones. Hechos capítulo 2 y versículo 42. Perseveraban, hermanos, en la doctrina de los apóstoles. De los apóstoles. Pregunta: ¿era de los apóstoles la doctrina? Directamente, entonces, ¿de quién era? De Dios, por medio del Espíritu Santo. Era de Dios por medio del Espíritu Santo, que había enviado a Jesucristo a esta tierra para que le enseñara, para que la predicara, para que preparara a esos hombres que habrían de hacer el trabajo. Y Cristo se encargó, hermanos, de cumplir muy bien ese plan de Dios. Prepara muy bien, hermanos, a sus discípulos, preparó a sus apóstoles, muy bien que los preparó. Después les da la promesa de que el Espíritu Santo habría de venir con poder para que ellos pudieran comprobar que era la iglesia del Señor. Y de ahí vemos, hermanos, a los apóstoles haciendo muchos milagros, muchas señales para comprobar que era de parte de Dios. Y la iglesia perseveraba en ello, en la doctrina de los apóstoles, entendiendo, hermanos, que era la doctrina limpia y pura que Cristo había traído directamente del cielo, y que no podían ir tras una doctrina diferente, no podían ir, hermanos, tras un evangelio diferente. Tenían que cuidarse, tenían que preparar lo que se les había dado por primera vez, y esta era la doctrina de los apóstoles. Es importante, hermanos, usted y yo, que analicemos cuidadosamente esto, porque si la iglesia del primer siglo, hermanos, trabajó en ello arduamente y perseveraba en ello, se prepararon con ello también. Pero más adelante vemos que la misma iglesia, después de que fue esparcida, ¿qué pasó? Cuando Satanás ve, hermanos, que el plan de Dios se comienza a cumplir y que el plan de Dios comienza a trabajar y que le comienza a quitar gente, porque se comienza a trasladar de las tinieblas al reino de su amado Hijo, Satanás comienza a trabajar también, hermanos, como hasta el día de hoy, y entra un evangelio diferente. Y lo vemos, hermanos, con los hermanos ahí en Galacia. No perseveraron en esta doctrina, la descuidaron, hermanos, y miren lo que estaba pasando. Gálatas capítulo 1, versículo 6. ¿Le pueden dar lectura? Gálatas capítulo 6, perdón, capítulo 1, versículo 6 en adelante. Dice el apóstol Pablo, hermanos: estoy maravillado de que tan pronto, fíjense bien, hermanos, de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Y quién no va a estar maravillado? Después de tantas cosas que ellos vieron de Cristo, después de tantas cosas que vieron cómo el reino fue establecido, de tantas cosas que los apóstoles han venido trabajando, y cómo todavía así, hermanos, podían ir tras un evangelio diferente. ¿Cómo puede pasar? Pablo dice: estoy maravillado, estoy sorprendido. ¿Qué más quería ver esta gente? Se les había dicho que habría de morir y que habría de resucitar al tercer día y no creyeron, y resucitó.
lo vieron con sus propios ojos. Aún Felipe, aún Tomás no creía, ¿se acuerdan? Y dijo, hasta que no viere yo y que yo meta mi mano ahí en su costado, no creer. Y aparece Cristo. Bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Porque los demás sí habían creído, pero él necesitaba ver. Pues bien, y lo comprobó, que realmente Cristo había resucitado. No que haya otro, versículo 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, todavía se fue mucho más arriba, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito, no lo reciban. Si aún nosotros, si el día de mañana yo vengo y les digo, ¿saben qué, hermanos? Siempre no es así, es así, no me hagan caso ya. Aquí Pablo, hermanos, estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo, que nunca se nos olvide eso, y que después pudiera, él mismo pudiera después tratar de enseñar un evangelio diferente, dice, ya no. Es más, si viniera un ángel del cielo, directamente del cielo, tampoco. El evangelio de Cristo es uno, se predicó por primera vez, la iglesia perseveraba en ello, y nosotros hasta el día de hoy, hermanos, seguimos perseverando en la misma doctrina de los apóstoles, creyendo con fe que Cristo resucitó de los muertos, que es la cabeza de la iglesia, que está hoy entre nosotros, que está observándonos, que está administrando la iglesia, y que un día vendrá por segunda vez por su iglesia. Vendrán pruebas, vendrán aflicciones, vendrán obstáculos, vendrán desánimos. Cristo dijo, usted persevere hasta el fin, y yo le daré la corona de la vida. Enséñenles, después de la gran comisión, versículo 20 de Mateo 28, enséñenle todas las cosas que yo os he mandado, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ayer debatía yo con un, pues no debatía, platicaba con un primo mío que lamentablemente se retiró de la iglesia porque se fue tras un evangelio diferente. Y él me decía, hermanos, acerca de la mujer cananea, que porque Cristo la ignoró, que porque le dijo perrillos, y empezó si era el Hijo de Dios. Le digo, qué bueno que me preguntaste eso, le digo, qué bueno. Cuando yo le explico, hermanos, todo eso, me brinca. Bueno, ¿y por qué dice acá esto entonces? Le digo, mira, déjame, ¿te aclaré o no? Sí, pero es que acá dice. Me fui para allá, le aclaro el asunto, y luego me brinca para Apocalipsis, y me trae, hermano, bien mareado al último. Digo, oye, ya me estoy confundiendo hasta yo. La palabra de Dios, digo, es muy simple, y yo quisiera que tuvieras el espíritu de humildad, de aprender. Yo quiero que aprendas, digo, pero aprende correctamente. La Biblia no es para confundirnos, la Biblia es muy clara. Pero si no explicamos un tema, digo, y tú te aferras a un solo versículo sin estudiar el texto, el contexto, nunca vamos a entender. La Biblia se habló de muchos tiempos, en diferentes lugares, pero que no se contradicen. Y fue escrita por 40 hombres aproximadamente, en 3 idiomas, pero en ninguna se contradice. Le expliqué todo, hermanos, todo lo expliqué, y no lo logré convencer. Se fue a los libros apócrifos y me salió con segunda de no sé quién, y yo, es que esos libros no son inspirados, no te basándote ahí. No, es que si no son. No, es que los quitaron de la Biblia. ¿Crees tú, Leo, que con el poder que Dios tiene iba a permitir eso? Si por 2000 años o por más Dios ha permanecido su palabra, la ha cuidado, ¿cómo crees tú que algunos vinieron a quitarle y Dios no hizo nada al respecto? O sea, esto, dígame. Es que él no estaba, la mente de él no estaba en entender la verdad, estaba en lo que le habían dicho a donde se había ido.
tanto lo metió en su mente que quería repetir lo mismo que le habían dicho para contradecirlo a usted. ¿Sí? Porque si hubiera sido humilde, que en verdad que quisiera saber la verdad, con todo lo que usted le explicó, hubiera entendido perfectamente. Me alegaba que yo era judío. Le digo, está bien, si tú dices que yo soy judío y que no soy gentil, está bien. Pero quiero que sepa, le enseñé Efesios, hermano. Le leí todos los capítulos. Le enseñé Hebreos, porque él decía que estamos todavía bajo la ley. Le enseñé todo. Y no lo logré. Luego me habla mi tía más tarde. Mi tía sigue fiel hasta el día de hoy, gracias a Dios. Me dice, oye, no, le dije, está bien encerrado aquí. Este hombre necesita un hacha o algo. Con machete no le puedo hacer nada. No, y todos se quedaban, le explicabas perfecto. Le digo, es que pues, la Biblia se tiene que entender. Se tiene que entender. Pero no aceptó. El último nomás se reía, pero no aceptó. Es triste, hermano, lamentable, que no cuidó, hermano, la doctrina que se le enseñó. Él fue bautizado en la iglesia de Cristo, era fiel. Dios le ayudó en muchas maneras, personalmente a él, y todavía le dio la espalda y lo dejó, y se fue tras este evangelio diferente. ¿Hermano? Hermano, esas personas que hablan así o están aferrados es porque realmente no conocen lo que es la sana doctrina, porque según Timoteo 3:17 nos habla de todas las escrituras inspiradas por Dios. Pero cuando vemos que en la misma Biblia que tenemos están añadidos otros libros, pero ahí tienen el nombre de que se llaman apócrifos. Entonces ellos empiezan a leer la Biblia, y dentro de la Biblia encuentran estos libros, y por eso se basan a ellos y dicen, mira qué nos dicen aquí. Pero queremos darle a saber a ellos y entender que la Biblia es inspirada, pero los libros que están añadidos y demás hablan diferente, y entonces ellos por eso se confunden. Sí. Pero queremos que entiendan que todas las personas que hablan así, darles a conocer que son libros apócrifos, y los apócrifos no hablan como la Biblia inspirada por Dios. Los libros están escritos por los hombres inspirados. Así es. Así que, hermanos, así como los hermanos de Galacia, hasta el día de hoy no es excepción. Hay hermanos de la iglesia de Cristo que todavía se siguen yendo, y se siguen yendo tras una doctrina diferente. Estoy maravillado, dice el apóstol Pablo. Es difícil, hermanos, y lamentablemente ver esto. Por eso, hermanos, Pedro le dijo a la iglesia que debemos estar siempre preparados para presentar defensa, 1 Pedro capítulo 13, versículo 15. Y también le dijo, hermanos, que debemos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor. 2 Pedro capítulo 3, versículo 13. La palabra de Dios, hermanos, es muy clara, nos aconseja, nos guía y nos dice, pónganse en toda la palabra de Dios para que puedan resistir al diablo. Pónganse en esto y esto y esto y esto. Pedro dice, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Dios. Estudien la Escritura, leyendo, dice el apóstol Pablo, lo cual puedes entender. Y nos dan consejo tras consejo de cómo hacerle, El problema es que nosotros, hermanos, no lo estamos haciendo. Muchas veces descuidamos esto, hermanos, por hacer otras cosas, y es donde Satanás entra y trabaja, hermanos, y es donde desvía a muchos de su fe. Muy bien. ¿Comentarios? ¿Preguntas? ¿En qué más perseveraban? En la comunión, unos con otros. La vida, hermanos, de los primeros cristianos era una vida, hermanos, de unidad. Esto es lo que podemos ver, hermanos, en ellos, de comunión. Esto quiere decir entonces, hermanos, que la vida que ellos vivían era una vida, hermanos, ejemplar para nosotros hoy día. Ellos eran nuestro ejemplo. Ellos eran, hermanos, nuestra guía. Cómo la iglesia inició, cómo prevaleció, y la iglesia del primer siglo, hermanos, así como tuvo muchos obstáculos, muchas pruebas, y comenzó a batallar en su caminar, era una iglesia, hermanos, ejemplar. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Primeramente, hermanos, ellos eran unidos, tenían comunión, hermanos, unos con otros. Y ¿sabe qué, hermanos? No había ningún necesitado entre ellos, porque lo que tenían lo compartían
según la necesidad propia de cada uno, se miraban como lo que eran, hermanos. Por favor, vaya conmigo a Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Y le vamos a dar lectura del versículo 32 al 35. Que lo tenga mejor lectura. La congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia había sobre todos ellos. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todo lo que poseían, tierras o casas, las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y se distribuía a cada uno según su necesidad. Gracias, hermano. Gracias. Dice que la multitud de los que habían creído era de un corazón. Y esto, hermanos, es sumamente importante, y un alma. Había una unidad, hermanos, tremenda. Bien unidos, una unidad sólida. Y esto es lo que nosotros debemos aprender. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío, nada de lo que tengo es mío, es de todos. Entendían que lo habían recibido de Dios y lo querían compartir con sus hermanos. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundantemente gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Se acabó el problema entonces. Todos estaban bien. Todo caminaba perfectamente bien. Hasta este momento la iglesia estaba, ¿qué va? Unida. No había ningún necesitado. Las propiedades se vendían, lo traían a los pies de los apóstoles, ellos se encargaban de administrarlo, de llevarlo a aquellos que más lo necesitaban según fuera la necesidad. Y había una unidad tremenda, hermanos, en la iglesia del primer siglo, la que acababa de nacer. Pero después vamos a ver, hermanos, que hubo cambios. El tiempo se terminó, hermanos. Vamos a dejarle ahí. El próximo domingo continuamos con nuestra clase, la vida de los primeros cristianos, y estamos hablando acerca de la iglesia que Cristo edificó. Dios los bendiga.